Vamos a ver otro tipo de tumores, tumores secretantes de la glándula suprarrenal. Acá hay tres tumores, vamos, según dónde esté secretando, vamos a tener el síndrome de Cushing, el síndrome de Cohn y el feocromocitoma. Para entender esto, una anatomía y fisiología básica de la glándula suprarrenal. Tenemos la glándula suprarrenal que tiene una corteza y tiene una médula. En la corteza, que se divide en diferentes capas, según la capa es lo que se va a secretar. En la corteza vamos a tener el síndrome de Cushing por secreción de cortisol y el síndrome de Cohn por la secreción de aldosterona. Y en la médula, que secreta aminas vasoactivas, vamos a tener el feocromocitoma. Ahora vamos a ver un poquito algunas cosas importantes de cada una de ellas. Vamos a empezar por el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, como vemos acá, esto es la médula, la suprarrenal, lo azul es la médula, después lo verde y lo naranja, claro y oscuro, es la corteza. La capa del medio es la zona fascicular. La zona fascicular secreta cortisol. Y si el tumor está ahí, en esas células fasciculares, si el tumor está ahí, lo que me va a desencadenar es el síndrome de Cushing. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, esto es una paciente con fascia de Cushing. Eh, Vamos a ver dos palabras de esto porque no van al tema. Eh, el síndrome de Cushing puede ser con ACTH dependiente y ACTH independiente, hablando de los Cushing endógenos, donde yo produzco el cortisol y no es administrado de forma exógena. Cuando es ACTH dependiente, es porque se está produciendo ACTH en alguna parte del cuerpo, generalmente en la hipófisis. La ACTH va a la glándula suprarrenal y ahí produce el cortisol. Eso es ACTH dependiente. Si no es la hipófisis, pueden ser en otro lado, por ejemplo, un tumor bronquial que produzca ACTH. Esa ACTH va a la glándula suprarrenal y producir el cortisol. O puede ser ACTH independiente, donde el tumor esté en la suprarrenal y producir el cortisol, y por retroalimentación negativa va a inhibir la ACTH. Entonces va a ser ACTH independiente, en el caso de cuando sea el tumor en la glándula suprarrenal. Eso es importante, pero generalmente a nosotros no nos interesa porque el paciente ya viene con el diagnóstico. El tratamiento, básicamente lo que quiero que sepan acá, es que el tratamiento es quirúrgico en cualquiera de las instancias, con ACTH independiente o dependiente, es quirúrgico. Extirpación del tumor de hipófisis, en el caso de que sea por un tumor de hipófisis, o sacarle las suprarrenales, en el caso de que sea un Cushing con ACTH independiente. Entonces es un paciente que va a entrar a quirófano, que lo vamos a tener que resolver, que puede hacer complicaciones y que nosotros tenemos que conocer qué complicaciones puede hacer o cómo es la mejor manera de preparar a este paciente para la anestesia. Bueno, vamos a ver algunas cositas del síndrome de Cushing. Estos pacientes generalmente tienen inhibido el eje, por lo que luego de la resección del tumor hay que evitar la insuficiencia suprarrenal con la administración de hidrocortisona. Entonces, estos pacientes siempre hay que administrarle hidrocortisona. Van a tener reflujo gastroesofágico, tienen mayor predisposición a infecciones de heridas por la exposición crónica al corticoide que tienen estos pacientes. 10 veces más riesgo de TEP por su inhibición de fibrinolisis, así que hay que tratar de hacer una movilización temprana y profilaxis prooperatoria. Tienen que tener estudios de polisomnografía, porque estos pacientes hasta el 33% tienen forma leves de SAOS y el 18% tienen formas severas de SAOS. El SAOS, como ya sabemos, es un predictor de vía aérea dificultosa. Puede tener hipertensiones pulmonares por un SAOS crónico, así que es muy importante que tengan una polisomnografía estos pacientes. Tienen que evitar el CPAP, luego si la cirugía es transesfenoidal, o sea, una cirugía de hipófisis,
por más que tengan SAOS, evitar el CPAP, obviamente por el tipo de cirugía. Hasta el 80% de estos pacientes tienen hipertensión arterial sistémica, a veces vienen con 200 de presión y no se la pueden bajar y están con toda la medicación. Y a nivel ecocardiográfico se puede objetivar una hipertrofia del septum interventricular con función sistólica reducida. Es una característica de los ecocardiogramas de estos pacientes. Otras consideraciones, muchos tienen diabetes, obviamente por el cortisol, declarada hasta el 33% del total de los enfermos. Hay que mantener una glucemia en estos pacientes entre 100 y 180. El exoftalmo está presente en un tercio de los casos. Hay que estar atento por la presencia que pueden tener a abrasión de la córnea, protegerle bien los ojos. Tienen fragilidad vascular y capilar, por lo tanto se pueden romper las venas, no podemos canalizar bien una vía, hay que tener en cuenta eso. Generalmente lo podemos buscar venas más profundas con el ecógrafo. Tienen osteoporosis, hasta el 50% de los pacientes. Cuidado con los posicionamientos, con las fracturas. Acá vamos a ver algunas cosas, un resumen del síndrome de Cushing. En el preoperatorio, estos pacientes hay que tratarlos con metilrapona, ketoconazol, etomidato. Eso es en el preoperatorio porque esto inhibe la síntesis de cortisol y inhiben las enzimas que lo producen. Entonces es importante que estos pacientes vengan medicados. Acá abajo les pongo las dosis, cómo se usa cada una de ellas. El mitotano 6 gramos día bioral, metilrapona 0,5 a 6 gramos día bioral, ketoconazol, que es un antifúngico, 400 a 1200 miligramos día bioral, el etomidato. El etomidato se da endovenoso. Cuando no responden a la medicación, el paciente ya está en quirófano y tiene síntomas graves, se puede dar etomidato, que eso disminuye la cantidad de colesterol en circulación y de cortisol, obviamente. Entonces es muy importante medicarlo a estos pacientes. Generalmente se trata con vía oral, viene desde el preoperatorio con esa medicación. Cuando no responden o el paciente no puede ingerir la vía oral, se puede dar, como dijimos, etomidato. En el preoperatorio se le da etomidato, como dijimos, y hidrocortisona para evitar la insuficiencia suprarrenal luego ante el estrés quirúrgico y luego de la resección de las suprarrenales. Acá puse acá abajo el tratamiento con metilrapona y ketoconazol podrá continuarse hasta el día de la intervención, según la evolución de las concentraciones séricas de cortisol. Bueno, en el postoperatorio se va a sustituir con hidrocortisona según las concentraciones séricas de cortisol. Eso lo van midiendo y van viendo cuál es la dosis adecuada. En cuanto a la hiperglucemia, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en el preoperatorio hay que suspender los antidiabéticos orales y pasarlo a insulina. Y hacer los controles de glucemia, obviamente. En la cirugía hay que mantener una glucemia entre 100 y 180 y después en el postoperatorio hacer un seguimiento de la glucemia. Acá al sacar las glándulas pueden hacer obviamente una hipoglucemia. El edema facial que tienen estos pacientes, en el preoperatorio hay que prever una intubación dificultosa. En el preoperatorio tener el material adecuado, ¿no? Y después tenemos hipertensión. Estos pacientes en el preoperatorio, en cuanto a la hipertensión, hay que continuar con los tratamientos antihipertensivos, pedirle un electrocardiograma, exámenes cardíacos cuando tengan menos de 4 meds, hay que pedir, por ejemplo, el ecoestrés o pruebas funcionales, ¿no? Después, en cuanto al SAO y la obesidad de estos pacientes, en el preoperatorio, evitar las benzodiazepinas, pedirle una polisomnografía. En el intraoperatorio,
hay que hacer una inducción de secuencia rápida porque puede ser una intubación dificultosa, entonces lo conviene hacer una inducción de secuencia rápida. Aparte de que estos pacientes muchas veces tienen reflujo y es importante evitar la broncoaspiración. Por la obesidad, recomiendan hacer un reclutamiento pulmonar. En cuanto a la osteoporosis, dijimos el tema de la movilización que sea prudente. Los electrolitos, siempre medir el sodio, el potasio y ver si hace falta sustituir el potasio. A veces de forma endovenosa. ¿Por qué? Porque el síndrome de Cushing, si bien el cortisol no es la aldosterona, obviamente, pero tiene cierta actividad de aldosterona, ¿sí? Como la aldosterona tiene cierta actividad de cortisol. Así que, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona ya absorbe sodio y excreta potasio. Por eso en el síndrome de Cushing muchas veces van a tener disminución del potasio. Esto más o menos lo mismo. Acá tenemos la evaluación cardiovascular. Acuérdense en el electro que puede haber una inversión de la onda T, hipertrofia del septum interventricular. Después, la polisonografía, acá también hace mucho hincapié, el reflujo gastroesofágico, en la parte metabólica, la glucemia, ¿sí? Mantenerla por debajo de 180 y el exoftalmo, hacer buena protección ocular. Bueno, ahora vamos a ver el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn, a diferencia del síndrome de Cushing, es en otra capa de la corteza suprarrenal, en la zona glomerular. La zona glomerular produce aldosterona, entonces el síndrome de Cohn va a haber un aumento de la secreción de aldosterona. Para ver los síntomas de estos pacientes y en qué me tengo que fijar, tenemos que entender cómo funciona la aldosterona. Vamos a hacer de cuenta que la nefrona que hace la aldosterona, aumenta el sodio y agua, por lo tanto hipertensión, vamos a tener hipertensión arterial, más sodio, más agua. Hay hipertensión refractaria, hay alcalosis e hipopotasemia. ¿Qué hace la aldosterona? Saca el potasio. Entonces, al tener mucha aldosterona, vamos a tener hipocalemia. ¿Qué hace la aldosterona? Saca los ácidos. Por lo tanto, vamos a tener alcalosis metabólica. Esto es un resumen. No voy a poner el mecanismo molecular de cómo actúa, pero sepan que reabsorbe sodio, que excreta potasio y excreta ácido. Vamos a tener entonces hipertensión arterial refractaria, son generalmente refractaria a todo, hipocalemia, que eso es muy grave y mortal a los niveles que puede llegar el potasio, y vamos a tener alcalosis metabólica porque excreta ácido. Bueno, acá hay un señor con hiperaldosteronismo eliminando ácidos y potasio, o sea, con alcalosis metabólica y con hipocalemia. Acá les pongo que hay una hipertensión refractaria, hay alcalosis metabólica y hipopotasemia. Encontraremos concentraciones séricas de renina, que es baja, y de aldosterona muy alta. ¿Por qué? Vamos a tener renina muy, muy baja y por el sistema de feedback. Si tenemos mucha aldosterona, ¿sí? Va a inhibir la secreción de renina. Entonces vamos a ver que tenemos poca renina y mucha aldosterona. Eso nos hace el diagnóstico de que el tumor se está secretando en la glándula. Bueno, acá vamos a ver en este cuadrito los tips y las cosas importantes que quiero que sepa en el síndrome de Cohn. Eh, Vamos a ver el preoperatorio. En el preoperatorio, la aldosterona tiene que estar inhibida con los diuréticos, en este caso la espironolactona, ¿sí? Que es un antagonista de los receptores de aldosterona. En la parte cardiovascular, vamos a usar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otros antihipertensivos necesarios a menudo, cuando no resuelven con los IECA, los ARA2, le van a ir agregando antihipertensivos. Son pacientes que generalmente vienen con 3 o 4 antihipertensivos, son hipertensiones refractarias.
Hay que pedirle siempre un ecocardiograma y un electrocardiograma. El potasio, siempre ponerle potasio bioral o en su necesidad o con alteraciones en el electrocardiograma y demás, obviamente endovenoso. Y por la alcalosis metabólica que tienen, la espironolactona y la espregenona para disminuirla, ¿no? Para que bloqueen esos receptores de aldosterona, que toda esa cantidad de aldosterona que está dando vuelta tengan un bloqueo en los receptores. Eso es en el preoperatorio, así tienen que venir preparados los pacientes. En el perioperatorio hay que tener a mano el esmolol, ¿sí? Porque estos pacientes pueden tener muchas crisis cardiovasculares, entonces el esmolol, que es un beta antagonista de vida beta 1, de vida media o corta. Fentolamina, también en caso de picos hipertensivos, ¿sí? Tener esmolol y fentolamina. Hacer sustitución de potasio intravenosa, siempre tener potasio disponible, saber cómo se pasa el potasio, obviamente, y evitar la hiperventilación. ¿Por qué? Porque la hiperventilación produce alcalosis respiratoria. En un paciente que ya tiene alcalosis metabólica, pueden empeorar mucho la alcalosis del paciente. Y en el postoperatorio, como importante, obviamente, seguir controlando el potasio según las concentraciones séricas, y hay que darle muchas veces mineralocorticoides a estos pacientes. ¿Por qué? Porque al sacar las suprarrenales ya no se secreta más la aldosterona y pueden tener un déficit de mineralocorticoides. Entonces, son pacientes que muchas veces van a necesitar hidrocortisona o análogos de mineralocorticoides. Bueno, y por último vamos a ver el tumor que se secreta en la médula suprarrenal, que se llama feocromocitoma. ¿Qué secreta la médula suprarrenal? Catecolamina. Entonces, como sabemos qué producen las catecolaminas, vamos a esperar y vamos a saber cómo tratar estos pacientes. Esto es un tumor muy, muy importante, ¿sí? El feocromocitoma, como dijimos, se localiza en la médula suprarrenal, produce adrenalina, noradrenalina y dopamina. La clínica principal es cefalea, taquicardia, sudoración e hipertensión. Entre otras cosas, puede tener hipertermia, debilidad, temblor, hipotensión ortostática, resistencia a la insulina, hiperglucemia. Aparte de la clínica, obviamente, si yo quiero medir un metabolito en orina o en plasma, lo que se mide son metanefrinas, y eso hace el diagnóstico, ¿no? La parte de la clínica, la bioquímica y después, obviamente, la imagen. Estos son estudios donde ven pacientes que fueron operados de feocromocitoma, cuáles son los síntomas predominantes. Acá vimos que la hipertensión, la cefalea y las palpitaciones. Acá hay otro estudio donde lo que quiero rescatar es la preparación, la importancia de la preparación preoperatoria de estos pacientes, cómo disminuye la mortalidad. Eh, a ver, a pesar de acá tenemos un estudio observacional retrospectivo de 143 pacientes que fueron a cirugía. Los pacientes tenían muy pocas morbilidades perioperatorias y ninguno falleció. A pesar de la premedicación, la mayoría de los pacientes con fenoxibenzamina y un betabloqueante adrenérgico, un porcentaje significativo de los pacientes experimentó una considerable labilidad hemodinámica intraoperatoria. A pesar de que yo los premedicaba, la fluctuaba mucho la parte hemodinámica. El tamaño tumoral, más de 6 centímetros, la duración prolongada de la cirugía y mayores niveles de catecolamina urinaria preoperatoria son factores de riesgo significativos para efectos adversos perioperatorios. Acá tenemos algo importante. Tumores grandes, duración larga, o sea, larga duración de la cirugía y mayores niveles de catecolamina urinaria, que habla que mucha actividad funcional del tumor, habla de peor pronóstico. Y las tasas de mortalidad perioperatoria por la resección de feocromocitoma han mejorado considerablemente en las últimas 4 décadas,
disminuyendo del 20 en un informe de 1951 al 2% en las series más recientes. Del 20 al 2%, una gran disminución de la mortalidad preoperatoria. ¿Y a qué se debe eso? A la preparación farmacológica preoperatoria. ¿Con qué? Con antagonistas alfa-adrenérgicos como la fenoxibenzamina y beta-adrenérgico como el propanolol. Así que eso ha hecho que se disminuya notablemente la mortalidad. Estos pacientes tienen que venir siempre preparados. Ahora vamos a ver las dosis y demás. ¿Por qué hago hincapié en las dosis? Porque a mí si me dicen, mira, tenés un paciente con feocromocitoma, tenés que darle a este paciente 10 días antes de la cirugía fenoxibenzamina o tenés que darle fenoxibenzamina antes de la cirugía. Que tenés que saber cuándo, cuánto, porque si no, cuando uno tiene duda en algo que no hace frecuentemente, tiene duda, no lo hace. Entonces hay que saber cuándo y la forma correcta de manejarlo, porque ante la duda generalmente uno no hace las cosas. Bueno, esto es más o menos lo mismo, que es muy importante para disminuir la mortalidad, el manejo preoperatorio con alfa bloqueantes. Ahora vamos a ver el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio de estos pacientes. En cuanto a la evaluación preoperatoria, lo que primero tenemos que hacer son estas tres cosas. Identificar el daño de órgano blanco que produce el aumento de las catecolaminas, ¿sí? Puede producir muchos daños de órgano blanco que hay que identificarlos para tenerlos en cuenta en la cirugía. Evaluación del riesgo cardiovascular y establecer objetivos. Vamos a ver estas tres cosas del preoperatorio. En cuanto a la evaluación de órgano blanco, sepan que puede afectar corazón, cerebro, la parte vascular, los riñones, los pulmones, gastrointestinal y la parte ocular. Entonces hay que hacer fondo de ojo para ver, descartar retinopatía. Acá vean bien encefalopatía hipertensiva, pueden tener estos pacientes, el corazón desde hipertrofia, insuficiencia cardíaca, arritmia. Entonces hacer una detallada evaluación de órgano blanco por la intoxicación de catecolamina. Bueno, esto es más o menos lo que hablamos. Bueno, esto es ¿qué es lo que es esto? Acá tenemos una patología cardíaca, ¿sí? En estos pacientes donde tienen una miocardiopatía por catecolamina o un TACOPSUBO, que es una cardiomiopatía por estrés, se llama. Los pacientes, muchos tienen TACOPSUBO, que en el electro ven un supra, como si fuese algo obstructivo de las coronarias, pero le hacen una cinecoronariografía y las coronarias están normales. Eso es característico del TACOPSUBO. Y aparte tiene esta patología cardíaca con aumento de catecolaminas, que se llama cardiomiopatía por estrés, con coronarias normales, pero con supra, pero sin tanta hipertensión y sin tanta taquicardia. Y cuando hacen el ecocardiograma, que le pone el sello al diagnóstico también, lo que van a ver si se puede ver acá, lo que van a ver en este ecocardiograma, ven cómo las bases se mueven, una hiperquinesia de las bases del corazón, y la punta está quietita. ¿Sí? Punta quieta, la Coxubo viene de trampa de pulpo, parece que se parece esto a la trampa de pulpo. Bueno, después, en cuanto a la evaluación cardiológica, esto se adhiere y anexa a las guías de evaluación cardiológica que tenemos en la Argentina, prequirúrgica. Esto es una cirugía mayor, los criterios clínicos según lo que tenga el paciente y según eso le hacen el riesgo cardiovascular que tiene. Y después los objetivos preoperatorios para esta cirugía se llaman criterios de Joysen para evaluar el correcto bloqueo alfa. ¿En qué consisten estos criterios? No debe haber ninguna lectura de presión arterial más de 160/90 durante 24 horas antes de la cirugía. Debe haber hipotensión ortostática con lecturas de más de 80/45 para el correcto bloqueo alfa, ¿no? El electrocardiograma debe estar libre de cambio del ST y de T durante al menos una semana. No más de una
contracción ventricular prematura cada 5 minutos. Esos son los criterios de Roisen. ¿Y por qué son tan importantes? Porque mostraron, perdón que acá no veo, una disminución de la mortalidad superior al 50% cuando se cumplían estos criterios. Así que miren lo importante que es cumplir estos criterios o en lo posible antes de la cirugía. Bueno, en la evaluación preoperatoria. Acá vamos a ver los alfa bloqueantes. Dijimos que la preparación adecuada con alfa bloqueante y con beta bloqueante disminuyó notablemente en las últimas décadas la mortalidad intraoperatoria de estos pacientes. ¿Con qué se hace el alfa bloqueo? Con fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina se da 10 miligramos cada 12 horas. Es un antagonista no competitivo alfa 1 y 2 no selectivo. Tiene larga vida media. ¿Por qué hago hincapié en larga vida media? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen hipotensión en el postoperatorio, porque le sacan la, la suprarrenal, ¿sí? Y sigue haciendo efecto la fenoxibenzamina. Entonces, estos pacientes ya no tienen las catecolaminas, pero siguen con el efecto alfa bloqueante. Entonces, generalmente estos pacientes hacen, que están premedicados con fenoxibenzamina, hacen hipotensión postoperatoria. O postoperatoria o post resección de la suprarrenal. Se inician 14 días antes y se suspenden 24 horas antes de la cirugía. ¿Sí? Los alfa bloqueantes, como la doxazocina y prazosin, se da 2 miligramos día, antagonista competitivo alfa 1 selectivo, importantes, corta duración. ¿Sí? Estos son de corta duración y por eso tienen menos hipotensión en el postoperatorio. Son mejor tolerados, presentan cifras de hipertensión más elevadas en el intraoperatorio que con los que usaban fenoxibenzamina, pero no hacen esta hipotensión, como son de corta duración, no hacen esta hipotensión, o sí la hacen, pero tienen menos cifras de hipotensión en el postoperatorio. Bloqueantes beta son adyuvantes, se usan para el control de la frecuencia cardíaca y solo deben usarse si previamente hay un adecuado bloqueo alfa, 4 o 5 días después de haber iniciado los bloqueantes alfa. Entonces, no usen bloqueantes beta, como el propanolol, si primero no tienen el bloqueo alfa, ¿sí? Después de por lo menos 4 días de bloqueo alfa, pueden usar los bloqueantes beta. ¿Para qué? Para control de la frecuencia cardíaca. Después los bloqueadores cálcicos tipo dihidropiridínicos están cuando no se llegan a las cifras que uno se propone como metas con los alfa bloqueantes, se agrega el bloqueante cálcico. Después la metilrosina, esto inhibe la tirosina hidroxilasa encargada de la producción de catecolamina. Esto también es un ayudante. Se da para reforzar el tratamiento antihipertensivo. No se da como monoterapia, porque como monoterapia no logra controlar la presión arterial. Acá están las dosis, se van incrementando de 200, 500, 750, 1000 miligramos cada 6 horas. Se va aumentando progresivamente hasta antes de la cirugía. Se inicia 3 días previos a la cirugía. ¿Y para qué se usa? Sobre todo también para evitar la liberación masiva de catecolaminas durante la manipulación quirúrgica de tumores grandes. Un paciente tiene mucha actividad funcional del tumor, o sobre todo esto pasa en tumores grandes, se puede dar la metilrosina para disminuir esta descarga masiva de catecolaminas. ¿Por qué? Porque inhibe la secreción. Y el líquido gisal, acá lo pongo, estos pacientes presentan mucha vasoconstricción, por lo tanto hay depresión de volumen. Se recomienda administrar 2 litros de solución salina 12 horas previas a la cirugía, ¿sí? Sobre todo por esta vasoconstricción que tienen estos pacientes. Entonces, cuando en realidad al tener vasoconstricción tienen menos continente en el cuerpo por la vasoconstricción, por tantas catecolaminas que tienen, son pacientes que están deplesionados de volumen. Por eso recomiendan dar mucha sal y agua, por lo menos 12 horas antes de la cirugía. Acá le hago una línea de tiempo para organizarlos. 14 días antes de la cirugía es la primera visita preoperatoria. Yo sí tengo un paciente que se va a operar el día 14 de
no sé, estamos en septiembre. Se va a operar el 14 de septiembre. Lo cito, el 1 de septiembre. ¿Qué hago el primer día que lo veo? Evaluación del electro, optimización de la preoperatoria habitual, iniciar la, el bloqueo alfa, ahí lo voy a iniciar. Le voy a pedir un ecocardiograma, en estos pacientes siempre un ecocardiograma, indicar la valoración de la TEA diaria, control de la glucemia, decirle qué fármacos, qué alimentos puede comer, iniciar la dieta rica en sal 3 días después de iniciar el bloqueo alfa, bueno, iniciar nueva visita preoperatoria 7 días después. Todo eso voy a hacer en la primera visita. Sobre todo, inicio el bloqueo alfa. Le doy para que se mida la presión todos los días para yo, dentro de 7 días, ver cómo viene el bloqueo alfa. Entonces, obviamente, ahí voy a ver si está bien controlado, si le agrego un beta bloqueante, si le agrego un bloqueante cálcico y demás en la próxima visita. Y en la próxima visita voy a ver lo que le pedí en la primera, el ecocardiograma, por ejemplo. En la segunda visita voy a valorar el ecocardiograma, le voy a pedir un nuevo electrocardiograma, valoración de la TEA diaria, voy a ver cómo venía, y ahí voy a ver la respuesta alfa que tuvo. Indicar antagonistas de canales de calcio si no llegué a la presión arterial objetivo. Y indico fármacos inhibidores de la síntesis de catecolamina en caso de que esté indicado. Inicio el beta bloqueante en los casos que esté indicado, obviamente. Acá tenemos las indicaciones de cada una del bloqueante cálcico y bloqueante de la síntesis de catecolamina. Después, cuando llegue el día de la cirugía, lo voy a premedicar con benzodiazepinas y voy a iniciar la expansión de volumen. Porque ¿qué dijimos? Que estos pacientes están deplesionados de volumen. Esto es un resumen con las dosis, después mírenlo. El manejo intraoperatorio de estos pacientes. ¿Qué medicamentos debo evitar? Vamos a ver el monitoreo necesario para estos pacientes, las fases de la cirugía, la premedicación, la inducción, el mantenimiento, con qué lo vamos a hacer, y el manejo hemodinámico, la fase 1 y la fase 2. ¿A qué le llamamos la fase 1 y la fase 2? Antes de la ligadura de la vena y después de la ligadura de la vena efluente de la médula suprarrenal. ¿Sí? Manejo intraoperatorio. Línea arterial previa a la inducción, a todos. Línea arterial con el paciente despierto, porque hay mucha fluctuación de la presión, sobre todo en la inducción. Así que antes de la inducción, línea arterial. Después ponemos vigileo, lidco, pico, medir gastos cardíacos, el monitor que tengan en estos pacientes, si lo tienen, es necesario y nos va a sumar un montón. Vía central, al paciente ya dormido, sobre todo porque voy a necesitar la administración de vasoactivo tanto para el control de la presión, sobre todo después de la resección de la médula suprarrenal, de la suprarrenal. Vías periféricas gruesas para pasar volumen, monitoreo de la profundidad anestésica, puedo usar el BIS, por los cambios farmacocinéticos de los fármacos. ¿Sí? En las dos fases hay cambios farmacocinéticos. Ecocardiograma intraoperatorio sería lo ideal, o el Swan-Ganz. Sonda vesical, glucemia, porque hacen hiperglucemia sobre todo, y monitoreo clínico, obviamente llenado capilar, diuresis, temperatura, etc. En el manejo intraoperatorio, ¿qué fármacos debo evitar? No usen atropina, a no ser que sea súper importante usarla. No la usen, porque su efecto vagolítico puede potenciar la taquicardia inducida por catecolamina. El droperidol puede desencadenar hipertensión al inhibir la recaptación de catecolaminas y liberar catecolaminas endógenas. Evitar toda droga que produce liberación de histamina, como el atracurio, la morfina, el tramadol. Evitar la succinilcolina. ¿Sí? Si hay una secuencia rápida, preferible usar el rocuronio a dosis alta, 1,6 miligramos kilo, porque la succinilcolina con las fasciculaciones podría causar un estímulo mecánico del tumor y producir liberación de catecolamina.
No usar opioides como la morfina o la meperidina. La morfina libera histamina y la meperidina provoca estimulación simpática. La metoclopramida, no usarla, ya que tiene un efecto de liberación de depósitos de noradrenalina, ¿sí? Y otras drogas, por ejemplo, la ketamina y el deflorane a más de una cam, también está contraindicado. Bueno, ¿y qué drogas puedo estar recomendadas? El etomidato para la inducción, el Ceborane, el gas recomendado en este tipo de cirugía, la degmedeto se puede usar sin problema, tener en cuenta que puede producir bradicardia, pero es una droga muy noble. Los relajantes que se pueden usar, cisatracurio, yopuronio, mecuronio, que no liberan histamina. El yopuronio en situaciones de secuencias rápidas se puede usar a dosis entre 1,2 y 1,6 miligramos kilo. Acá le puse un semáforo de luz roja en las cosas que no tienen que usar, luz verde en lo que tienen que usar. Con que sepan esto, está perfecto. Y ahora las fases. Esto es muy importante, que la cirugía del feocromocitoma lo dividen en dos fases. La primera fase, que es hipertensiva y arritmogénica, es cuando está el tumor, cuando está la médula, cuando está liberando catecolaminas. La inducción es la primera descarga adrenérgica, por 10. La compresión por el neumoperitoneo, cuando es a través de la paroscopía, es la segunda descarga adrenérgica. Y la manipulación con resección es la tercera descarga adrenérgica, que es por 100. O sea, es la gran descarga adrenérgica cuando están resecando el tumor. Entonces hay que estar atento en estos tres momentos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el monitor, el paciente con hipertensión, y qué drogas vamos a usar en esta primera parte. Nitroprusiato, nitroglicerina, el esmolol, tenerlo en cuenta, la betalol y fentolamina. Estas son las dosis, si la tienen que usar, ténganlas preparadas, ¿sí? No pueden tener el paciente en 250, 150 de presión, ¿sí? Que termina siendo un ACV hemorrágico, que termina siendo un infarto agudo de miocardio por doble producto, por la hipertensión y la taquicardia, y recién ahí ver si consiguen las drogas, cargarlas, pasarlas y demás, tener todo preparado. Después tenemos una segunda fase, que es la hipotensiva. ¿Cuándo se produce? Luego de que la ligadura de la vena es fluente. Ahí se deja de secretar, obviamente, las catecolaminas y vamos a tener la regulación en baja de los receptores adrenérgicos. Vamos a hacer premedicación con alfa antagonista. Vamos a tener depresión de volumen que manejan estos pacientes por su vasoconstricción crónica, por el estímulo de catecolaminas. Y es muy importante la comunicación con el cirujano para anticiparnos a los cambios hemodinámicos. El cirujano les diga, o usted dígale, che, avísame cuando vas a hacer la ligadura de las venas, porque esta va a ser la segunda fase, que va a ser la hipotensiva, que vamos a tener hipotensión. Acá tenemos un monitor para que recuerden. ¿Y qué droga vamos a usar en esta segunda parte? Fenilefrina, noradrenalina, milginona, vasopresina, azul de metileno en caso de un shock refractario y infusión de líquidos preligadura, ¿sí? Hay que prepararse para esta segunda parte. Bueno, recuerda, tumores grandes, más de 3 a 4 centímetros, niveles más altos de catecolamina, presión arterial no controlada y la hipotensión ortostática preoperatoria son factores de riesgo para inestabilidad hemodinámica en el intraoperatorio. Estos son los fármacos que hablamos recién, acá les dejo las dosis eh, para que sepan cómo se pasan y demás. Estos son los fármacos para la fase 2. Ahora vamos a ver premedicación, inducción y mantenimiento de estos pacientes. Se pueden premedicar con benzodiazepina, Remi o dexmedeto para evitar el estrés y la liberación de catecolaminas en la inducción o mientras le coloco los accesos vasculares. Después la inducción y el mantenimiento, tener una buena profundidad anestésica. Se puede usar balanceada, activa, catéter peridural en caso de que sea la cirugía abierta. Y en el manejo intraoperatorio
Acuérdense que el 15% de los pacientes pueden llegar con hiperglucemia. Se aconseja una monitorización periódica intraoperatoria de, de la glucemia, ¿no? Y luego de vascularizar el tumor, pueden haber una hipoglucemia. Entonces estar atento y medir una glucemia después de que sacan el tumor. Generar un neuroaxial. ¿Qué prefieren hacer con estos pacientes? Yo les aconsejo que por la habilidad hemodinámica que tienen, se haga anestesia general, porque como sabemos, la anestesia raquídea hace un bloqueo simpático que después puede costar mucho más levantarle la presión a estos pacientes, ¿sí? Con la anestesia general es más controlable. No digo que no va a tener sus riesgos, pero es más controlable. La analgesia postoperatoria, se puede hacer bloqueo erector de la espina, dejando un catéter del lado que se va a operar, puede ser un bloqueo paravertebral, pero esto también da un bloqueo simpático. Y en el plano transverso del abdomen, hacerle un bloqueo del plano transverso, que como sabemos no da analgesia visceral. La técnica quirúrgica, sepan que el paciente puede estar de costado